A partir de ahora utilizaremos los conceptos que hemos estudiado para derivar algunos resultados sobre espacios de funciones. En esta sección, XD será un espacio métrico y R siempre tendrá la métrica usual aunque no se indique. Definimos los siguientes conjuntos. B de X será el conjunto de todas las funciones con dominio en el espacio métrico XD a los números reales con la métrica usual que tienen rango acotado. De forma similar, C de X es el conjunto de todas las funciones con mismo dominio y mismo codominio que el anterior, que son continuas. Recuerden que el rango de una función es la imagen del dominio. Por supuesto, estos dos conjuntos, al equiparlos con las operaciones usuales de suma y multiplicación por un escalar, dan lugar a espacios vectoriales. Esta es la estructura mínima que necesitaremos en esta sección. El siguiente lema es una generalización del resultado bien conocido en análisis real que dice que la imagen continua de un intervalo compacto es un intervalo compacto. En este caso tenemos que la imagen continua de un espacio métrico compacto es también un espacio métrico compacto. Debemos mostrar que Y con la métrica E es un espacio métrico compacto. Sea F una cubierta abierta del espacio métrico Y. Demostraremos que existe una subcubierta abierta finita. Como la función f es continua, entonces la imagen inversa de cada elemento de la cubierta f es un conjunto abierto en XD. Esto es, recordemos, porque la imagen inversa de abiertos es abierto bajo funciones continuas. Pero claramente, la familia de todas estas imágenes inversas forman una cubierta abierta del espacio métrico XD. Por compacidad, existe una subcubierta abierta finita de XD. Pero esto implica que si nos fijamos en las imágenes de cada una de estas imágenes inversas, estos conjuntos van a cubrir a Y, obteniendo una cubierta finita de Y. Ahora hay que recordar que la imagen de la imagen inversa de un conjunto es el conjunto mismo. Nota, el inverso no siempre es cierto. F a la menos 1 de F no siempre es el conjunto, tengan cuidado. Esto solo ocurre si la función es suprayectiva. En nuestro caso, hemos entonces obtenido una subcubierta abierta finita de la cubierta original. Por lo tanto, Y es compacto. El siguiente corolario nos da una relación entre los subespacios de funciones que hemos definido en el caso en que el conjunto sea compacto. La demostración queda como tarea. A continuación vamos a definir la función nu sobre el producto cruz de las funciones acotadas con las funciones acotadas, definida como nu de dos funciones f y g es el supremo de las distancias, las imágenes con la norma del codominio. Como lema, esta nu es una métrica en este espacio. Esta demostración queda como tarea también. Dado que estamos ahora en espacios de funciones y vamos a construir sucesiones en estos espacios, vale la pena recordar algunos tipos de convergencia para sucesiones de funciones. Sea Fn una sucesión de funciones y F una función, con el mismo dominio y mismo codominio. El primer tipo de convergencia que vamos a recordar es el de convergencia puntual.
la sucesión fn converge puntualmente a f, que en símbolos se suele escribir como fn de x converge a f de x para cada x. Noten, aquí le estamos diciendo que lo que converge es la sucesión de imágenes, que son números reales, pero esto sucede para cada x, que también lo podemos escribir como la sucesión de imágenes converge a el número real f de x. Todo esto con el x fijo, pero para todo x. Y de forma precisa, esta definición significa que para todo epsilon positivo, existe un n natural que depende del epsilon y del x en cuestión, tal que si n minúscula es mayor que este n epsilon x, entonces la distancia entre las imágenes es menor que epsilon. Esencialmente es la misma definición de convergencia de sucesiones, solamente que para cada x tenemos una n que funciona y nos garantiza esta convergencia. A diferencia, la convergencia uniforme es la siguiente. Decimos entonces que la sucesión fn converge a la función f uniformemente. En símbolos típicamente es fn converge a f. Noten, aquí no se hace referencia a un x, porque esta convergencia no depende del x. Que de forma precisa significa que para todo epsilon existe un n que solamente va a depender de epsilon, tal que si n minúscula es mayor que este n de epsilon, entonces la distancia de las imágenes es menor que epsilon. Pero esta distancia va a ser menor que epsilon para todo x en el dominio. Entonces hay una sutil diferencia. Por supuesto, la convergencia uniforme implica la convergencia puntual, pero en el otro sentido es falso. De hecho, la convergencia uniforme es equivalente a la convergencia en la métrica previamente definida en el espacio de funciones acotadas. Como tarea, mostrar esta equivalencia. Si una sucesión de funciones acotadas converge uniformemente, entonces converge en el espacio métrico B nu. Y si tenemos una sucesión convergente en este espacio, entonces la sucesión converge uniformemente. El siguiente teorema nos muestra que el espacio de funciones acotadas con la métrica nu es un espacio métrico completo. Sea Fn una sucesión de Cauchy en este espacio y sea epsilon positivo. Por ser esta sucesión de Cauchy, entonces existe un K tal que si n y m es mayor o igual que K, entonces la distancia nu de estas funciones es menor que epsilon sobre 2. Ahora recordemos que la métrica nu está dada por el supremo, pero esto significa que para cualquier x fijo, entonces la distancia entre las imágenes es menor que epsilon sobre 2, si n y m es mayor o igual que k. Esto lo que muestra es que para cada x fijo, la sucesión de imágenes, fn evaluadas en x, es una sucesión de Cauchy en R. Y como R es completo, converge para cada x. Llamémosle al límite y sub x. La idea es, con estos límites para cada x, definir una función y ver que está en el espacio métrico con el que estamos trabajando. Definimos la función f de la siguiente forma. F es la función que a cada x le asigna el número yx, es decir, el límite de la sucesión de Cauchy en R que se obtiene con ese x. Afirmamos que esta sucesión fn converge a esta función f con la métrica nu. Ahora, para cada x, recordemos que la sucesión fn de x converge a f de x. Es decir, para cada x existe un número natural, nx, tal que la siguiente diferencia
es menor que epsilon sobre 2. Noten, aquí estamos fijándonos solamente en un índice. No nos interesa establecer esta diferencia menor que epsilon sobre 2 para cualquier n mayor que nx. Me basta para el índice k más nx. Y como k más nx, donde k es el k del lado izquierdo, es mayor que nx, entonces esta diferencia es menor que epsilon sobre 2. Aún más, si n es mayor o igual que k, n minúscula, entonces la diferencia de dos de los términos de la sucesión fn y fk más nx es también menor que epsilon sobre 2. Aquí estamos usando el hecho de que las sucesiones de Cauchy y que los dos subíndices, el n por hipótesis es mayor que k y k más nx por supuesto que es mayor que k, entonces la diferencia es menor que epsilon sobre 2. Con todo lo anterior, obtenemos lo siguiente. Si x es cualquier punto en el espacio métrico y n es mayor que k, entonces la distancia de fn en x menos f de x es menor o igual, utilizando la desigualdad del triángulo, a fn de x menos f de k más snx, el nx del x que hayamos tomado, más esta otra diferencia, las cuales por el lado derecho son menores que epsilon sobre 2 y esto es menor que epsilon. Como esto es cierto para cada x y la k no depende del x, entonces es cierto para el supremo, obteniendo que la distancia nu de fn y f es menor que epsilon. Para terminar, como tarea, argumentar por qué la función f está en este espacio. El siguiente resultado generaliza al bien conocido resultado de análisis real que dice que el límite uniforme de funciones continuas es continua. La demostración se deja como ejercicio para ustedes.